Yo creo que el éxito sería encontrar el equilibrio entre mi interior y el exterior. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 57. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus squeegees de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita ya la página web www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Gabriela Morac, artista gráfica, fundadora del espacio Panoplia, originaria de San Jerónimo, Tlacochahuaya, en Oaxaca, México. Gabriela nos contará sobre sus sueños de niña de ser arqueóloga, para luego convertirse en artista de restauración y más recientemente en artista gráfica, que busca celebrar la iconografía de las raíces zapotecas como acto de resistencia y preservación de la cultura. Así que sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñenme a una conversación con Gabriela Morac. Me llamo Gabriela Morac y pues soy originaria de San Jerónimo Tlacochahuaya, una pequeña comunidad en el estado de Oaxaca, y me dedico a las artes gráficas, al grabado en relieve específicamente, pero bueno, también algunas otras actividades. Entonces, grabadora. ¿Y vienes de una familia de grabadores? ¿O eso es una de esas Eh, cuestiones que surgieron nada más hacia ti, hacia tu vida? no, pues en realidad en mi familia, como que en mi familia nuclear, no, nadie se dedica a las artes. En la familia de mi papá, sí tengo mi abuelito, el papá de mi papá, era músico, tocaba el órgano barroco, ¿no? Que todavía existe y está en función en la iglesia de la comunidad. Ujú. Y tengo un primo también que es músico, pero fuera de ellos dos no había como un acercamiento directo, ¿no? A las artes. Claro. ¿Y en qué parte de Oaxaca te encuentras ahora? O sea, ¿o haces tu trabajo? Bueno, pues yo vivo en un pequeño pueblo que se llama Tlacochahuaya, está como al sureste más o menos de- del centro de la ciudad. Y pues la mayor parte de mi trabajo lo realizo aquí en la casa, pero también tengo un espacio que en la actualidad comparto con Ángel Ávila en el centro de la ciudad, donde pues es más bien un espacio de exhibición y también impartimos talleres, pero son solamente de introducción al grabado, ¿no? El objetivo principal pues es el mostrar trabajo de diferentes compañeros de otros estados de la República, no solo de Oaxaca, y Ujú. pues como un espacio de exhibición y de trabajo eventualmente, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y cómo se llama ese espacio? Espacio Panoplia. 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 Em, ¿Ustedes son fundadores de ese espacio o eso es un espacio que ya existía? ¿Cómo llegaste tú ahí? Pues ese espacio lo fundé en el 2016. Empezó como, pues, un pequeño taller, yo con la necesidad, ¿no? De personal, de tener un espacio de trabajo. Renté un pequeño local aquí en el centro de la comunidad, en Tlacochahuaya, y, pues, bueno, me estuve comprando una prensa por un tiempo, y cuando finalmente estuvo lista, pues, necesitaba un espacio, ¿no? Para colocar.
Entonces, pues fue así como surgió, como un espacio de trabajo personal, pero después de un tiempo eh, surgieron como otras necesidades también, ¿no? Y era un espacio que estaba pues que tenía una salida hacia la calle principal, cerca de la iglesia y de esta zona como un poquito más turística del lugar. Entonces yo decidí abrir este espacio con la idea también de implementar algunos talleres, sobre todo para los niños de la comunidad, porque aquí en la comunidad no hay un espacio cultural. En teoría hay una casa de cultura, pero realmente solo es como la pinta en un edificio, ¿no? Pero no hay ninguna actividad. Y pues fue así como surgió. Por qué será que, pues, tú sabes, hemos tenido la oportunidad de hablar con muchos artistas, ¿no? Que gracias a la necesidad de tener un espacio, abren estos talleres, pero luego los abren hacia la comunidad. ¿Por qué crees que ocurre eso y no solamente es un espacio para el disfrute individual tuyo? No sé, al menos en mi caso, creo que sí había una necesidad primordial de compartir esto de las artes, ¿no? Y de que también, pues como tenía una ventana grande que siempre estaba abierta, la gente que pasaba sentía mucha curiosidad, ¿no? Por ver lo que se hacía allá adentro. Y sobre todo los niños. Entonces, yo creo que al menos de manera personal, la enseñanza de las artes hacia los niños debería ser algo fundamental, ¿no? En mi caso, pues bueno, como niña creo que eso nunca sucedió, ¿no? Porque en una comunidad es más difícil, ¿no? Creo que eso es más viable o se realiza más en la ciudad, donde hay un mayor acercamiento, pero en las comunidades no es como algo que forme parte, ¿no? De la educación de los niños, de la infancia, ¿no? Y pues más bien fue por eso que decidí como abrir este espacio específicamente para dar talleres a los niños, ¿no? No tanto como a los adultos, porque creo que también a mí me cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Como esta interacción, pero con los niños siempre es mucho más fácil, ¿no? Y pues, pues la interacción yo creo que es necesaria, ¿no? Es muy importante, entonces pues los talleres al final siempre terminan abriendo como este espacio personal al público porque es algo que se requiere, ¿no? Porque las conversaciones y demás, pues son cosas que retroalimentan nuestro trabajo y nuestra persona también. Por supuesto, sí, esas interacciones humanas, ¿no? Y Ujú. bueno, y yéndonos un poco hacia el nombre del taller, Panoplia, ¿verdad? Que se define como una armadura completa, ¿no? Con todos sus utensilios. ¿Cómo llegaste tú a ese nombre? ¿Qué crees tú que significado tiene y por qué lo bautizaste así? Pues eso fue muy chistoso, porque si tú lo piensas así como un taller de grabado, realmente no tiene mucho sentido, o puede que no tenga mucho sentido, ¿no? Eh, pero pues fue una palabra que en algún momento leyendo algo entró en mi cabeza y ya de ahí ya no dejé como de pensarla, pero también el significado que tiene, ¿no? Y que se utiliza sobre todo en la heráldica, como para la conformación de un escudo, ¿no? Entonces todos los elementos y cada uno de estos, que parecen inconexos, ¿no? Tienen un sentido si están juntos y le dan una identidad a quien es dueño de este escudo, ¿no? Entonces, el taller, pues no empezó precisamente como un taller de grabado, sino como un taller de múltiples cosas, ¿no? Entonces, en este afán de mantener el espacio económicamente, quiero decir, pues había que buscar diferentes opciones y posibilidades para generar también ingresos y poder mantenerlo, ¿no? Abierto. Entonces, pues en esta labor se fueron desarrollando varios talleres, como, no sé, talleres de tejido de macramé, ¿no? De germinación de semillas, de pintura, de ajedrez, de
¿qué más? De encuadernación, por ahí también uno de serigrafía y hasta un taller de zumba, ¿no? Para hacer ejercicio. Entonces, eran cosas que que eran como Claro. muy distintas. Bueno, algunas, ¿no? Algunas sí tenían relación, pero otras eran como muy diferentes, como el de zumba, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también Ujú. el ejercicio contribuye, pues, a la armonía del cuerpo, ¿no? Por Entonces, supuesto. pues, toda esta como este rollo muy inconexo, ¿no? De estos talleres, al final conformaban este lugar, ¿no? Y fue por eso que se quedó como con el nombre de Panoplia. Claro. Ujú. No, tiene sentido, sí, claro. Y todos esos elementos vienen y se forman, o sea, forman parte de este escudo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sería Sí, el así es. taller. Ujú. Pero qué lindo, ¿no? Que tienes la oportunidad de compartir este espacio con la comunidad. ¿Y todos estos diferentes talleres los das tú sola o tienes otras personas que te ayudan? No, bueno, en la actualidad ese taller así ya no existe, ¿no? Ese fue como el inicio y en la comunidad estuve como 1 año y medio. Y pues bueno, por cuestiones económicas también ya no se pudo como solventar, así que tuve que buscar otras estrategias y cambiarme a otro lugar, ¿no? Pero en todos estos talleres, pues no los daba yo sola, ¿no? O sea, yo daba como los de pintura, de dibujo, el de grabado, pero ya en los otros, pues me ayudaban amigos, ¿no? Y mis hermanas también. Entonces, pues todos como que participaban, ¿no? En la comunidad. Algunas personas que tenían conocimiento, como el maestro de zapoteco también. em, Mi hermana con el ajedrez, mi otra hermana con el macramé, algún amigo con alebrijes, con la serigrafía y demás, ¿no? Entonces así fue como empezaron a surgir estos talleres, pero no solamente los daba yo. Ujú. ¿Y qué son los macramé? Disculpa la ignorancia. El macramé es un tejido que se realiza con, creo que lo normal es hacerlo con hilo encerado, es como a Mm, partir de claro, sí. nuditos y de ir uniendo varias, ¿cómo se llaman estas? Pues varios hilos se van formando Ujú. figuras, ¿no? En relieve. Ujú. Entonces ya Sí. son tejidos Ay. como geométricos Ujú. y ya así. Ah, no, qué lindo. Pero acá, de una familia que no tenía artistas, ¿cómo llegó Gabriela a adentrarse dentro de ese mundo? ¿Qué rol tuvo el arte en tu infancia? Pues en mi infancia, así directamente, yo creo que, o no recuerdo que haya tenido como alguna incidencia directa, ¿no? Quizá, pues a partir de la observación, pero pues realmente cuando uno es niño se dedica a ser niño, ¿no? A disfrutar del juego, de la interacción con los vecinitos, ¿no? De correr, de, de hacer travesuras. Pero pues en mi formación yo creo que hasta la primaria o el jardín de niños, ¿no? Que es como cuando las maestras ahí te ponen a dibujar, ¿no? Como que ya es parte de una formación académica, pero como un recurso, ¿no? No como meramente una disciplina. Y luego de que fuiste empezaste ese camino de lo que sería la carrera académica, ¿no? Donde empezaste a adentrarte dentro de lo que sería el arte. ¿Fuiste a la universidad? ¿Tuviste estudios superiores en arte? ¿O cómo ha sido tu trayectoria desde esas primeras instancias hacia lo que sería tu trabajo profesional ahora? Pues esa es otra cosa también muy curiosa, porque las artes nunca me habían llamado la atención como para estudiar, ¿no? La formación que tuve desde la secundaria hasta el bachillerato siempre estuvo más inclinada como hacia las ciencias y las matemáticas, ¿no? Me gustaba mucho como la biología, la química, la física, ¿no? Y las matemáticas. Entonces, fue muy curioso porque llegó un punto en el que al finalizar, bueno, aquí cuando terminas el bachillerato tienes que elegir como una carrera, ¿no? Que es como esta idea de que, pues es lo que a lo que vas a dedicarte el resto de tu vida
todo un cuento un poco atemorizante, ¿no? Entonces, pues cuando yo terminé el bachillerato no sabía qué estudiar. Me gustaban mucho las ciencias, pero aquí en Oaxaca como que la oferta académica era muy, pues limitada, ¿no? Y también el hecho de querer estudiar como en otros lugares resultaba muy alta en costos, ¿no? Entonces decidí tomarme un año sabático y en ese lapso fue que descubrí la Casa de Cultura oaxaqueña. Y siempre había querido aprender música porque mi abuelo era músico, pero a pesar de que él era músico, pues nunca nos enseñó, ¿no? Nada sobre la música. Y yo tenía como esa inquietud, entonces fui a la Casa de Cultura, bueno, llegué ahí por casualidad y entré pensando en inscribirme pues en uno de esos talleres de música, pero terminé en el taller de pintura. Y ya pues ahí fue como el primer contacto más directo, ¿no? Y pues de primera mano con el arte, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que cambió ahí, no? Con tu deseo de dedicarte a la música y luego hacer ese cambio hacia a lo que serían las artes visuales. Sí, pues me dio un recorrido por el lugar. Entonces, cuando llegué al taller de pintura, lo que vi fue, no sé, o sea, suena chistoso, pero fue como una conexión, o sea, sí fue como un flechazo ahí, en donde yo pude observar las pinturas y todos los bastidores que había y la gente pintando, ¿no? Y después entré y se sentía como muy distinto, ¿no? Como mucha tranquilidad también, ¿no? El olor, el color, que eran cosas que, pues, bueno, el color, digo, siempre me ha llamado la atención, pues, ¿no? Pero era una sensación muy diferente y muy regocijante, creo yo. Entonces, tal vez porque en aquel momento, pues, no sé, tenía como muchos cuestionamientos sobre la vida, sobre el futuro y esas cosas, este, pues yo creo que se hizo como clic, ¿no? En esa parte emocional. Y fue, pues, que quedé como muy enganchada, ¿no? De la pintura. Y pues ahí estuve como un año, un poquito más. Pintando. ¿Y tú te acuerdas más o menos qué eran los tipos de iconografías que utilizabas dentro de tu pintura? Sí, sí me acuerdo. Recuerdo que lo primero que estaba pintando, pues era una alusión a un textil chachapoya, un textil peruano. eh, con No me acuerdo ya muy bien del significado, pero sí era un símbolo, ¿no? Un símbolo de la cultura chachapoya. Porque también otra cosa que siempre me ha gustado y con lo que he sentido mucha fascinación es con la arqueología. De eso sí recuerdo, Mm, ¿no? Que antes de querer estudiar biología incluso había como pensado, ¿no? En mi imaginación, pues dedicarme como a la arqueología, ¿no? Y llevarlo pues a una práctica más profesional. Pero pues bueno, el tiempo fue cambiando y cambiaron muchas cosas. claro, por Ujú. supuesto, sí. Pero eso de la arqueología es interesante que lo dices, ¿no? Que lo digas, porque viendo tu trabajo se ve muchísimo de estos monumentos, por decirlo de alguna manera. La mayoría de tus diseños tienen una solidez así parecida a una escultura o a un monumento o un tótem en las impresiones, ¿no? Y casi todos son como simétricas y altas también, que también parecieran como, como pedazos de historia arqueológica de una sociedad, ¿no? O una cultura que tú nos estás demostrando poco a poco con cada una de las piezas. Sí, pues mi trabajo ha ido, o la temática ha ido evolucionando, ¿no? Pero en la actualidad tienes razón.
sí me enfoco más a retomar imágenes y reinterpretarlas, ¿no? A partir de las culturas de la náhuatl, ¿no? Ujú. Ujú, claro. Y entonces estuviste pintando por un año y medio, ¿no? Cuando estuviste en ese lugar. ¿Cómo haces tú o dónde empezaste tú a entrarte dentro del grabado? ¿Cómo llegaste tú al grabado? Sí, después de la Casa de Cultura, pues yo me enteré que había una universidad. Aquí en Oaxaca en ese momento no había licenciatura en artes. Estaba ¿cómo le llaman? Es como una especie de taller nada más, pero instructoría, la instructoría en artes. Pero en ese momento pues todavía no existía lo que era la escuela de artes, ¿no? Dentro de la universidad. Entonces, por una amiga del mismo taller, yo me enteré que había una universidad, perdón, una escuela de artes plásticas dentro de la Universidad Nacional, de la UNAM. Y pues fue como investigué por ahí cómo era el proceso de admisión y todo esto. Y entonces hice mi examen de admisión a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y pues fue ahí donde empecé, ¿no? En el taller de grabado, que era como parte del segundo año, me parece, de la universidad. Y ese fue otro flechazo. Sí, también. Sí. Sí, 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 ¿Y más que la pintura incluso. más que la pintura, imagínate? Ujú. ¿Cuál fue la primera técnica que aprendiste? El primer Pues encuentro que tuviste pasé con la mucho gráfica. tiempo ay, perdón, pasé mucho tiempo en el taller de grabado en metal. Y de hecho, los 3 años restantes de la universidad, porque son 4, me la pasé en el taller de grabado en metal. Sí, fue como la primera y la única que trabajé dentro de la universidad. Claro. ¿Y cuando estabas trabajando en metal, hacías más que todo trabajo en mesotinta o eran grabado en hueco, Sí, agua era grabado fuerte? en hueco y aguatinta. Eso era lo que barniz blando también, era como de las 3 que hacía más. Y mesotinta en algunas ocasiones, pero realmente me incliné más como al agua fuerte y al aguatinta. Claro. Y bueno, y entonces ahí fue cuando abriste tu taller, luego de que te graduaste de la universidad, o cómo fue échanos ese cuento, ¿no? De cómo fue de la academia hacia ya abrir el taller con el que interactúas con la comunidad. Pues eso es, yo creo que algo que le ha de pasar a muchos compañeros, ¿no? Que en la universidad o en la escuela, pues uno ya visualiza que saliendo, pues vas a ser artista, ¿no? O grabador o pintor. Pero la realidad es que pues en la universidad nadie nos enseñó a vivir del arte, ¿no? Y yo salí en el año 2009 y te estaba comentando que el taller lo abrí hasta el 2016, ¿no? Wow, Entonces, entonces en hay un este lapso, espacio grande. Ajá, exacto. ajá, sí, sí hay un espacio bastante amplio en Ujú, el que, pues bueno, tú sales y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pues ya tengo mi título, pero ¿qué sigue, no? Y pues ujú, bueno, se enfrenta uno con una serie de cosas, ¿no? Que son parte de la realidad y también es parte del arte, en las que hay que, pues bueno, ingeniárselas y pensar, ¿no? De qué manera puedes tú vivir de ello, ¿no? Y pues no salí de la universidad y empecé a vivir de mi trabajo, ¿no? Fue una coincidencia ahí, en que en ese momento estaban trabajando en un proyecto de restauración aquí en la iglesia de la comunidad, de la pintura mural. La iglesia de Tlacochahuaya es muy conocida por la particularidad que tiene en su decoración, ¿no? Es una iglesia que está pintada y es muy colorida, que es otra cosa también muy rara y es de hecho única en su tipo. Y tenía un proyecto, una restauradora oaxaqueña, no es oaxaqueña, es de Cuernavaca, pero bueno, mexicana, eh, que había empezado, no tenía mucho.
Y entonces yo por curiosidad pues fui a la iglesia, porque a mí lo que sí recuerdo es que desde niña, ¿no? Siempre me había llamado la atención como la decoración que tenía, porque pues bueno, uno iba a las festividades y me llevaban, ¿no? A las misas, porque nadie me preguntaba si quería ir, pero yo me entretenía mirando eso, ¿no? Mirando lo que había. Y pues regresé y alguien me comentó eso, entonces me dio curiosidad y fui a ver qué era lo que estaban haciendo, ¿no? Y justamente sin preguntar ni nada, alguien me preguntó que pues yo qué hacía. Y dije, ah, pues acabo de salir de la Universidad de Artes, ¿no? Entonces me dije, Sí. entonces me dije, aquí están necesitando pintores, ¿no? Y en ese momento iba entrando la restauradora y entonces ya el compañero que estaba en el andamio le comentó, ¿no? Y dijo, ah, pues estamos buscando justamente pintores porque no tenemos mucho equipo. Y me quedé trabajando ahí 2 años en la restauración, en la reintegración cromática de la pintura mural. Entonces eso me permitió tener un ingreso, ¿no? Más constante y me permitió pues irme haciendo como de materiales y también ir trabajando poco a poco, ¿no? Para ir teniendo pues un acervo de trabajo, ¿no? Entonces empecé por el camino de la restauración y me pasé ahí como 10 años, creo. Entonces, fueron como 8 o 7 años en el Instituto de Antropología e Historia, y en diferentes lugares, en diferentes proyectos, ¿no? De restauración de pintura mural, de retablo, de pintura de caballete, eh, de escultura, ¿no? Entonces estuve en varios estados por ahí rodando y pues buscando también espacios para trabajar, ¿no? Como en Tlaxcala, por ejemplo, que estuve casi un año y conocí el TEBAC, el taller de estampa básica y avanzada Camacaxtli, en donde pues trabajé litografía en ese tiempo, ujú, con Marco Ujú. Enrique Pérez. Qué lindo. Y- Y bueno, como tú dices, por curiosidad, ¿cómo se dice? Por casualidad, ¿no? Pero hay gente que dice que las casualidades no existen, que eso te tocaba. Pero cuéntanos, aparte de la iglesia, que hiciste tu primer trabajo, ¿qué otros tipos de lugares emblemáticos tuviste la oportunidad de trabajar durante tu carrera de restauradora? Pues estuve después de aquí de Tlacochahuaya, estuve aquí en Oaxaca también, muy cerca, como a media hora, en la iglesia de la comunidad de Tlacolula, en la Capilla de los Mártires. Estuve ahí también como 7 meses, más o menos, casi siempre era eso lo que duraban los proyectos en el INA, ¿no? Para no hacer antigüedad. Entonces, porque pues bueno, es una estrategia también. Y en este lugar estuve también ¿qué otro lugar? En otra comunidad en Oaxaca que se llama San Bartolo Yautepec, muy lejana, ¿no? Y como una especie de retiro espiritual, porque en ese tiempo no había ni internet, ni teléfono, no había Facebook ni nada de estas ondas, entonces pues era otro tipo de dinámica, ¿no? Y estuvo muy bonito en realidad. En Teotitlán del Valle, estuve también en Puebla, en Huaquechula, en Tlaxcala, en el centro, en el Museo Regional, y ay, se me olvidó, en No, ay, tranquilo, no te preocupes. es que es una comunidad en Chihuahua, que Santa María de Cuevas se llama, Santa en María una de Cueva, ok. iglesia jesuita. Ujú. Y ya en Ujú. algunos otros proyectos particulares en el estado de Oaxaca también, por Y ahí durante cerca ese tiempo, ¿estabas dedicándote 100% a eso, a la restauración, o estabas haciendo uno que otro proyectico personal entre pintura y grabado? Pues, la mayor parte de tiempo sí la destinaba a la restauración, porque, pues, tenía que cumplir un horario, entonces entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 o 6 de la tarde, dependiendo del proyecto.
Y pues ya el tiempo libre o los fines de semana era como el tiempo, o en las tardes, ¿no? Ajá. Era el tiempo en el que yo tenía como la oportunidad de poder trabajar y casi siempre estuve cargando como con, pues, acuarelas y papel, ¿no? Era como lo que tenía de cajón y entonces pues trabajaba en algunos espacios. Creo que en Tlaxcala fue el lugar en el que sí trabajé un poco más de manera personal, ¿no? También un poco de grabado ahí en el TEBAC. Y en los otros, pues cosas más pequeñitas, ¿no? Y fáciles de transportar también. Ujú. Y esa relación con tu familia en ese momento, tú dedicándote hacia la restauración, ¿cómo lo vieron ellos? ¿Cómo fue esa interacción ahí con respecto a tu carrera y lo que estabas haciendo? Pues yo creo que no lo tomaron tan de manera tan dramática, porque pues yo creo que al menos mi familia siempre respetó que me gustara como algo bien diferente, ¿no? Porque esta onda de que casi siempre en las familias, y es algo que he escuchado de manera muy común, eh, pues el prejuicio, ¿no? De que dedicarte a las artes, pues bueno, no, se va uno a Te vas a morir de morir de hambre y estas hambre, cosas, ¿no? sí. Pero pues yo hasta ahorita todavía no he muerto de eso, entonces yo creo que no hay que hacer mucho caso a veces. Y Mm, pues era algo afín, al final trabajaba como de la manera técnica, que es una base, ¿no? En la pintura sobre todo, ¿no? Como esta cuestión de las imprimaturas, ¿no? La preparación de los materiales, la hoja de oro, todas estas cosas, pues son cosas que también yo creo que se me facilitaron más porque en la universidad había una materia específicamente dedicada a ello, ¿no? Pues sí nos enseñaban a realizar todo, pues entonces era más fácil para mí poder realizarlo. Y pues nunca lo vieron como algo muy diferente porque pues realmente yo seguía pintando, no mi trabajo, pero seguía pintando, ¿no? Y me imagino que, bueno, como tú bien dijiste, tu familia te llevaba a la iglesia, ¿no? Como muchos de nosotros que crecimos con familiares católicos. O sea, mis papás no me obligaban, pero yo fui a una escuela católica y me acuerdo que teníamos que ir a misa, así, casi que por obligación, ¿no? Este, me imagino que existía un orgullo ahí, ¿no? Por parte de la familia que tú estabas restaurando estas edificaciones que eran destinadas y que tenían una importancia, ¿no? Para la fe. Sí, sí, pues igual mi familia no es católica de golpe de pecho, pero sí son católicos y sí se persignan en las mañanas, ¿no? Y agradecen y todo lo demás. Pero también creo que eso es algo que viene todavía de más atrás, ¿no? Y pues yo creo que sí, de alguna manera sí se sentían pues orgullosos, ¿no? De esta parte. Pero yo creo que yo me sentí más orgullosa de trabajar en la iglesia de la comunidad cuando eh, se hicieron más análisis, ¿no? Acerca de la pintura, análisis químicos, acerca de la pintura y de qué pigmentos se habían utilizado, ¿no? Porque aparte es una iglesia que está catalogada como dentro del arte tequitqui, ¿no? Que es el tipo de arte que en donde todavía existe la mano de obra indígena para su realización. Entonces, para mí era como un verdadero placer, ¿no? Y un honor estar eh, restaurando o viendo, ¿no? Sobre todo tener tan cerca como la pintura, eh, pues restos, ¿no? De materiales que todavía andaban por ahí, ¿no? Como un pincel, por Ujú, ejemplo. Entonces, claro. pues era fascinante, ¿no? Realmente era fascinante para mí. Y entonces, después de trabajar 10 años durante todo ese proceso y poder conectarte con tus ancestros, ¿no? De manera, por medio de esas técnicas, ¿no? Que tú buscas restaurar y ser parte de esa infraestructura que estabas restaurando. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para decir, ok, bueno, yo estoy listo con esto, voy a irme a dedicarme hacia el grabado y voy a abrir este espacio?
Lo que me motivó fue que la prensa que estaba pagando así como en lapsos ya estaba lista, entonces no tenía dónde ponerla y más bien eso fue lo que me obligó a desprenderme de la parte de la restauración, ¿no? Porque otra cosa que yo creo que estaba pasando era que la seguridad económica y esta comodidad, ¿no? Porque se había vuelto una comodidad también, me estaba alejando de mis objetivos como personales, ¿no? O del desarrollo personal dentro del arte de manera muy independiente a la restauración y pasó de ser un recurso a ser una prioridad, ¿no? Entonces, esa parte pues ya también me la empecé a cuestionar y dije, no, ya tengo que soltar esto, ¿no? Por aquello que quién sabe qué sea lo que venga, pero pues bueno, hay que arriesgarse. Y por eso fue que decidí como, pues, dejar de aceptar propuestas de trabajo, ¿no? Que sí vinieron algunas después y después ya también ya no hubo, entonces eso facilitó todo. Por supuesto, ¿no? Y me imagino que eso da mucho miedo, el dar ¿cómo se llama? Hacer el cambio drástico, ¿no? De tener todas estas ofertas y ya sentirse en un lugar, una zona de confort, ¿verdad? Que te da estas oportunidades de trabajo por tanto tiempo, pero luego decir, ok, tengo que empezar a decirle que no a esto para poder enfocarme en esto nuevo, que no sé si va a funcionar, pero por lo menos tengo mi prensa, ¿no? Y eso me parece que es muy valioso y y agradezco muchísimo que lo compartas con nosotros. Porque sé que hay muchísimos que nos están escuchando que tal vez están pensando todavía, ay, que si me atrevo o no me atrevo, pero nos encanta que puedas decirnos que valió la pena. Sí, pues es que al final yo creo que lo que siempre hay mucho temor a la incertidumbre, ¿no? Eh, yo creo que uno teme más, pues a eso, ¿no? A lo desconocido. Pero si uno no hace las cosas, nunca vas a ver. Siempre estaremos pensando, ¿no? En el qué hubiera pasado si. Al final, pues, yo creo que también la parte esta del fracaso, ¿no? Que es como tan eh, temido, realmente pues no existe, ¿no? O sea, al final todas son experiencias que contribuyen a uno como persona, que nos ayudan a crecer, ¿no? Que nos ayudan a ver también nuestros errores, a mejorar, ¿no? En el aspecto personal y en cualquier otro aspecto. Y, y pues bueno, el tiempo de cualquier forma corre, lo hagamos o no, Exacto. de todos modos envejecemos. Ujú, así es, así es. No, buenísimo. Entonces, ¿qué significa para Gabriela el éxito? ¿Cómo lo defines tú? Uy, ese es un cuestionamiento que yo creo que justo ahorita, este, sí es algo que anda ahí como mucho en mi mente. Em, pero también a raíz de muchas cosas, yo creo que el mayor éxito que uno puede tener, pues es la tranquilidad, ¿no? Porque es muy difícil conseguirla. Encontrar como un equilibrio también, ¿no? Entre un equilibrio, pues un equilibrio interior. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles y a las que muy poca gente aspiramos, ¿no? De repente. Vivimos como en un mundo de muchas ideas, ¿no? En donde el éxito se nos ha enseñado a verlo de una manera material, ¿no? Siempre fuera de nosotros. Vivimos también en un mundo pues consumista, ¿no? Que es justo también lo que nos está llevando como especie a la extinción, ¿no? Porque pues para allá vamos, ¿no? Y, ajá, y pues eso, ¿no? El éxito casi siempre ha estado valorado como algo que está afuera, ¿no? A tener, al acumular, a pues estas cosas. Y pues últimamente he reflexionado de manera pues muy personal sobre esto con, eh, con la memoria, ¿no? Haciendo memoria.
de la gente que ha estado detrás de mí, de mis abuelos sobre todo, ¿no? Mis abuelos maternos son como mi mayor ejemplo y, y también, ¿no? Ha sido como un cuestionamiento acerca de irme incluso más allá, ¿no? Sobre la cultura anahuaca, ¿no? Sobre la civilización anahuaca con sus diferentes culturas, ¿no? Y equipararla con el estilo de vida tal vez que tenían mis abuelitos, pero más que el estilo de vida era como la ideología, ¿no? Y la empatía sobre todo que pues que vivían ellos, ¿no? Ujú. Entonces, sí es como una cosa ahí muy extraña porque todavía eh, está esta parte, ¿no? De la mente que desea como este éxito que se nos ha sembrado, ¿no? En este mundo en el que vivimos ahora. Pero también está la otra parte en la que el éxito para mí podría ser tener tiempo libre, ¿no? Y tener eh, la posibilidad de, pues, de tener lo necesario para no preocuparme y poder disfrutar de ese tiempo, ¿no? Pero parece que las preocupaciones siempre van a estar ahí, ¿no? O sea, hay algo Sí, que siempre va a siempre. molestar, pero... ujú. Pero como tú bien dices, ¿no? Tener ese espacio de meditación para poder aceptar o reconocer las cosas que tenemos y valorar ese espacio y ese tiempo que se tiene para hacer las cosas que uno quiere. Sí, también esta parte del éxito profesional, ¿no? Que es como algo que resuena mucho también. Y sobre todo, en mi caso, ¿no? Que como mujer yo creo que también es más complejo participar en estos círculos, ¿no? De gráfica o de arte en sí. Em, la idea de éxito también pues resuena mucho, ¿no? Y es algo que es importante. Yo creo que pues me he enfocado también como en trabajar, ¿no? Y en tener una constancia en ese sentido. Pero al final también creo que el éxito incluso a veces ni depende de nosotros, ¿no? Depende de muchos factores también externos. Entonces, pues no sé, sería meterme ya como en otros temas, pero dejémoslo así. No, bueno, agradecidos por esos comentarios. Y bueno, aprovechamos también esta oportunidad para invitarte a que nos cuentes dónde podemos ver tu trabajo y qué estás cocinando para el futuro. Pues bueno, mi trabajo lo pueden seguir en mi Instagram sobre todo, que es donde publico más cosas. Ujú, Y pues bueno, para el futuro no sé, pero ahorita en el presente sigo como en este proceso de reflexión, ¿no? De tratar de encontrar como esta parte de identidad a partir de mis ancestros, de las culturas ancestrales, de la ideología ujú. que se tenía, ¿no? De la idea de estas figuras filosóficas que reinterpreto todo el tiempo, ¿no? No, y eso me encanta que lo digas porque viendo tu trabajo, por cierto, el Instagram es Morac con C, Morac Gabriela, para que la sigan ahí y puedan ver su trabajo más reciente en relieve. Lo que quería ver es también el uso del lenguaje o la iconografía mágica que tienes en tus piezas, ¿no? Que se ven que son como estudios antropológicos de estas figuras que tienen formas así como de dioses, ¿no? Que buscan que son parte de esas composiciones que tú creas. Y me encanta ver que tu fascinación hacia la antropología, lo que tú querías hacer con restauración, se ve dentro de tu trabajo como un proceso de restauración de la cultura también y de reconocimiento de la cultura. Sí, de Eso alguna manera también es ujú, eso, ¿no? Ujú. Y pues esta parte de arqueología que siempre me gustó y que nunca, yo creo que nunca he dejado.
Me gusta mucho leer sobre todo, ¿no? Sobre la cosmovisión zapoteca, porque yo soy originaria de una comunidad zapoteca y hablo hasta cierto porcentaje zapoteco todavía. Em, entonces me gusta informarme también, ¿no? Y cada una de estas imágenes son historias. Y todos nosotros que nos dedicamos a esto, pues reinterpretamos el mundo y lo plasmamos a través de historias en imágenes, ¿no? Y pues me gusta reinterpretar también eh, las suposiciones de los arqueólogos sobre cada una de estas vasijitas y demás que se van encontrando, ¿no? Y abordarlas más bien hacia la definición o el sentido que les da, por ejemplo, el maestro Guillermo Marín, ¿no? Que las denomina figuras filosóficas más que vasijas efigies como lo hacen los arqueólogos, porque representan eso justamente, ¿no? Toda una filosofía que nosotros no sabemos de qué trataba, ¿no? Que solo suponemos a partir de diferentes cosas, pero que eso es posible realizarlo y que en realidad lo hacemos en cada una de las imágenes que producimos, ¿no? Porque cada una de ellas contiene nuestra propia ideología, nuestra propia filosofía y nuestra emoción también. Ah, me encanta cómo lo pusiste. Y en los títulos que tú utilizas, porque sí noto que existe un dialecto que utilizas para los títulos, ¿no? Para cuando creas una pieza. ¿Es ese zapoteca lo que Ajá, utilizas ahí? Ujú. zapoteco, ajá, Zapoteco. zapoteco. Ujú. Y cuando tú haces ese tipo de interpretaciones, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ver tu trabajo hecho a mano en Santa Fe. ¿Qué crees tú que ese impacto tiene dentro el hecho de utilizar el lenguaje zapoteco y luego complementarlo con el lenguaje en español, ¿no? Para la traducción y luego tener eso en un contexto totalmente distinto que serían los Estados Unidos? ¿Qué crees tú que esto Ah, aporte ahí? pues yo creo que, a ver, no sé si lo aporte, pero lo que sí creo es que también utilizar o el intento de es que en realidad, por ejemplo, el zapoteco no tiene una gramática como tal, ¿no? Se escribe, pero es una escritura que cada quien puede escribir como crea que se escribe realmente, ¿no? Porque no hay tanta investigación al respecto. Pero es una manera o un acto de resistencia, pienso también, ¿no? El, el de esta necesidad de seguir evidenciando, pues, que la cultura antigua sigue viva, ¿no? A través de la memoria histórica, porque incluso nosotros tal vez no nos demos cuenta de que eso vive en nosotros, ¿no? Pero se manifiesta, o sea, no solamente es una memoria histórica, pues es una memoria genética también, ¿no? Que se representa de manera fenotípica en nuestros rasgos, en nuestro tono de piel, en nuestras cosas más arraigadas, ¿no? Y que, y que en algún momento, algún evento, sobre todo catastrófico luego, es donde resurge, ¿no? Donde resurge esa parte antigua de empatía y de solidaridad y de equilibrio con los demás y con el mundo, ¿no? Y para mí, pues es recordar, ¿no? Y recordar que también eso es parte de mí, que es parte de mi cultura y tratar también de comunicarlo. Espero que sí se entienda al resto, ¿no? A quien pueda verlo, a quien pueda sentirlo, ¿no? Y a quien pueda conectarse con estas imágenes, porque pues es como en todo, ¿no? Habrá personas que realmente encuentren una conexión con la imagen que están viendo, e incluso sin Ujú, leer el título, ¿no? O sin entenderlo porque está en zapoteco, entienden la ujú, imagen, ¿no? Y entienden el sentido de esto. Y el zapoteco es como es muy metafórico, en realidad. No existe una traducción así literal al,
al español, ¿no? Al castellano. Se aproxima lo más que se puede, pero realmente es una idea y casi siempre es una idea que está ligada a la emoción. Pues la gente antigua, los abuelos, sabían que el corazón, ¿no? Era fundamental para poder conectar con el resto del mundo y que era algo muy importante, ¿no? Tan así que, por ejemplo, hay una expresión que a mí me gusta mucho, que refleja esto bastante, y es que cuando uno tiene sed o quieres beber agua, tú dices "Rvislaza" en zapoteco, ¿no? Pero si alguien me dice, ¿qué quiere decir eso, no? Yo digo, bueno, pues tengo sed, ¿no? Pero si realmente yo tradujera al español lo que dice así literalmente, el significado es mi corazón se está secando. Entonces, por eso necesito beber agua, ¿no? Para que pueda estar en equilibrio. ¿Cómo dirías adiós? Mm, no hay como una forma de despedirse para siempre. Siempre es como hasta mañana, hasta el rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decir hasta mañana, yo diría así. Y la traducción, yo la entiendo porque también eso, ¿no? O sea, yo las palabras o las frases las pienso y aunque suene un poco ilógico tal vez, las siento, ¿no? Procuro sentir para poder entender lo que significan, ¿no? Y si no, pues consulto a mis papás también, que ellos sí lo hablan muy bien. Y entre todos, pues tratamos de encontrarle un sentido, ¿no? No solamente que se quede como en esa aproximación en la traducción al castellano, ¿no? Y el aschi es como, para mí, es eh, como decir nos vemos hasta que salga el sol otra vez, ¿no? O sea, hasta mañana, pues. Hasta que Entonces, salga el pues sol. es como muy bonito porque cuando uno empieza como a buscarle esto, ¿no? Como que aflora esa, pues no sé si sea como esa memoria histórica o algo ahí, ¿no? Que resuena y uno puede entender las cosas de una manera diferente. Pero si solo lo Sintiendo. dejamos Ujú, así como, ajá, exacto, ¿no? Como sintiendo, que es como, ujú. o era algo muy, muy importante, ¿no? Y que yo creo que se refleja en las vasijas, ¿no? Efigies o figuras filosóficas, como las quieran nombrar, en Ujú. las posiciones que tienen, ¿no? Muchas vasijas a mí me gustan mucho justo por eso, ¿no? Porque lo relaciono mucho al lenguaje zapoteco y por la posición que tienen. O sea, son vasijitas que casi siempre, no todas, pero muchas tienen las manitas aquí en el pecho, ¿no? Como una forma de resguardo del corazón o de esta parte en donde está, que es muy importante, ¿no? Así. No, muchísimas gracias por darnos esa introducción o por permitirnos compartir contigo un poco más sobre tu cultura, sobre ese sentir que existe y esa conexión que existe con tus ancestros y con nuestros ancestros en Latinoamérica también. Esperamos que, mejor dicho, te deseamos el mayor de los éxitos para que sigas cultivando esa memoria histórica por medio de tus grabados y nosotros poder deleitarnos viéndolos por medio de Instagram si estamos en la distancia, pero también si podemos viajar a hecho a mano o alguna vez a Oaxaca a tu taller, podamos verlo y sentir de una manera mucho más personal. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gabriela. Ese fue Gabriela Morac. No, pues muchas gracias a ti por la invitación, por este espacio para poder compartir, ¿no? Y que siga generando también el diálogo con otros grabadores, con otras grabadoras, ¿no? Y pues poder compartir este espacio para conversar un ratito, ¿no? Sobre nosotros y sobre nuestro trabajo. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias a ti. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano.
producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.